Varios días después de su aventura, Anisa estaba aburrida y deseosa de explorar nuevos lugares, así que le pidió a Maririn que fueran a visitar el castillo principal. Ahí solo vivía Derek Lagrange y en ese momento estaba en la capital, así que dado que la sirvienta necesitaba azúcar y no había reglas que prohibieran ir, aceptó llevarla. Una vez en el jardín, Maririn la sentó en una banca para ir a pedir el azúcar y varias veces le repitió las indicaciones de no moverse de ahí, pues ese castillo era enorme y podría perderse. Sin embargo, tan pronto como no pudo verla, se levantó y empezó a caminar. A lo lejos escuchó insultos. «Maldito esclavo, ¿cómo te atreves a verme a los ojos?» Con cuidado se resguardó detrás de unos árboles y pudo ver lo que pasaba. Era Dietrich. Estaba siendo agredido por un hombre grande vestido con una armadura como de caballero, pero con conducta de mercenario. Maldito esclavo, como alguien sin origen se atreve a atacar al maestro Alfonso. Si un demonio no te prestara su aura no serías nada, siguió gritando con odio mientras lanzaba al niño al suelo, sacó una llave y la hizo girar en un dedo diciendo, normalmente esto solo debe ser usado en clases, pero 1 o 2 horas es muy poco tiempo para un mocoso descarado como tú. Cuando se fue, Anisa corrió hacia Dietrich. Este último se sorprendió de verla y se paró rápidamente cuestionándola. ¿Cómo llegaste aquí? Pero ella lo desestimó diciendo que acompañaba a Maririn. Sin embargo, pudo darse cuenta de que toda su atención estaba en sus manos, o más bien, en las esposas que tenía. Eran sellos para que los prisioneros con fuertes habilidades no pudieran usarlas. Dietrich respondió a sus dudas no dichas. Él dijo que solo puedo participar en la clase de manera justa si se bloquea mi habilidad. Pero Anisa sabía que eso era solo para proteger a Alfonso, que ya estaba mostrando ser más débil con habilidades muy comunes en comparación con Dietrich. ¿Te duele usarlas, y la llave? Él respondió con desinterés. No es precisamente que me duela y la llave se la llevó ese bastardo, me quitará el sello hasta mañana. Anisa lo cuestionó. ¿Pero por qué actúas así? Vio como los ojos del niño temblaron, su rostro se suavizó lentamente, pero aún le era difícil entender su aura gris, así que siguió preguntando. ¿Estás avergonzado porque vi cómo te golpeaban? No me golpearon tanto, respondió Dietrich frunciendo el ceño y hablando más rápido de lo usual. Pero ella continuó diciéndole. ¿Por qué estarías avergonzado? Dietrich es un niño y el otro era un adulto grande, es normal que seas más débil. Cuando él le respondió, un niño puede darse el lujo de ser débil solo cuando es capaz de vivir siendo un niño, se acercó y acarició su cabeza. No te preocupes, hermano, me aseguraré de aprender a usar una espada para protegerte, porque eres un niño, ¿entiendes? Dietrich le respondió, si yo soy un niño, tú, pero no terminó la frase. Soltó un suspiro y apretó con fuerza sus labios porque escucharon el grito de Maririn. Señorita. Dietrich se quitó la mano de Anisa que aún estaba en su cabello, y se puso de pie. La criada corrió hacia ellos y abrazó con fuerza a la niña. ¿Por qué está aquí, señorita? Me asustó terriblemente, pero veo que está con el joven maestro. Usted también debe tener cuidado, mi señor. Después de todo, últimamente los niños se han estado perdiendo fácilmente. Maririn aún sentía un poco de miedo al hablarle, pero sus palabras de preocupación fueron sinceras. Mientras las dejaba atrás, él respondió, no soy tan descuidado como tú. Anisa pensaba que Dietrich no era una mala persona. En la novela, el villano era arrogante y autoritario, siempre maltratando a los buenos sirvientes, pero en la realidad él nunca lo había hecho, por el contrario, eran los criados quienes lo atacaban. ¿Desde cuándo un villano podía ser acosado por un sirviente? La criada Jenny no solo le hablaba sin respeto, también robaba todo lo que podía del castillo y lo dejaba sin comida. El adulto de ahorita incluso lo golpeó. Al parecer la novela estaba escrita pensando solo en poner a Germán como héroe. Desde ese día, Dietrich había sido convocado una vez por semana al castillo principal y regresaba con las esposas puestas que sellaban sus poderes. Él nunca se había quejado, pero era evidente que estaba siendo atormentado por ese hombre de antes. Desanimada, Anisa llamó a Baal para que rompiera las esposas. El demonio rápidamente apareció, pero le informó que era imposible ejercer fuerza en ellas ya que estaban hechas con poder divino. Por esa misma razón la energía del niño estaba siendo drenada. Anisa con molestia y tristeza le dijo, Baal es inútil, si no tienes utilidad, tampoco estás calificado para ser la niñera de Anisa. Aunque no tengo corazón,
Aún duele escuchar eso, princesa, murmuró el demonio volviéndose un charco de sombras después de saber que había perdido su trabajo como niñera. Dietrich, que había estado durmiendo en una posición muy incómoda, con debilidad le dijo, Anissa, no te molestes con Baal. La niña solo pensaba en quitarle las esposas. Sin embargo, sin la llave era imposible y la tenía el adulto aterrador, que resultó ser uno de los caballeros favoritos de Derek, era el hermano menor de Beatrice. Por eso él actuaba con tanta impunidad con un candidato a sucesor. Aún así, Anissa hizo alarde de darle una lección, lo que le sacó una sonrisa al débil niño, pero él le advirtió que debía esconderse si lo veía y volvió a caer dormido. Ella seguía inconforme, dado que las esposas sellaban sus poderes, Dietrich no era capaz de tratar apropiadamente con los asesinos que lo acechaban a cada momento, además siempre estaba cansado. Tendría que ayudarle a lidiar con ese hombre, haciendo memoria. Recordó que el hermano menor de Beatrice se llama Leon Euler, es un personaje secundario muy importante, así que tal vez podría encontrar una debilidad. Su padre es el marqués Euler y no tiene buena relación con Derek. Si Dietrich no puede encargarse de Leon, entonces me aseguraré de que el propio Derek lo haga. A fin de cuentas, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, pensó, riendo como ningún niño podría. La princesa otra vez está riéndose como una bruja, le dijo Baal. No escucho las críticas de un demonio sin utilidad, le respondió y continuó riendo. Pasaron algunos días y Lancel le llevaba la comida a Anissa. Ella quiso saber dónde estaba Maririn pues era quien usualmente se encargaba de eso. Después de varias palabras de molestia y reproche por parte del sirviente y un poco de berrinche de la niña, ambos se dirigieron en busca de Maririn, ya que había sido llamada por Leon Euler. Llegaron al bosque de las rosas marchitas en donde encontraron a la sirvienta tratando de alejar al caballero, decidieron esconderse para poder escuchar lo que decían. ¿Cuánto tiempo piensas rechazarme, Maririn? Eres lo suficientemente buena para estar conmigo así que no te sientas inferior. Señor León, como ya le he dicho varias veces, no tengo intención de casarme con nadie. ¿Estás diciendo que no estás saliendo con nadie?, preguntó el hombre, y aunque parecía que él le hablaba con cariño, Anissa supo por sus auras que no había una buena relación entre ellos. Continuó diciendo, estás a punto de cumplir 30 años, mientras más envejeces menos valor tienes. Pero ella firmemente le dijo, no me moleste, no me busque más, ya no sirvo a la señora Beatrice. Él de manera insistentemente le comentó que renunciar había sido una tontería, pero que él ayudaría a regresar. Después de todo era imposible que un bastardo como Dietrich se convirtiera en el sucesor. Alfonso sería el siguiente duque, el heredero de los Lagrange sería un Euler, y todo era culpa de la locura de los hombres del norte por las mujeres. La prueba de esa locura era la llave que le dio Derek, no solo es para las esposas, también abre la base en donde estaban las piedras de sellado, con lo que podían someter a cualquiera que tuviera el poder de las sombras. Eso significaba que toda esa familia estaba ya en la palma de los Euler. La instó una vez más a estar con él y con una advertencia se fue. Lancel y Anissa se acercaron, y mientras él consolaba a la sirvienta, ella se fijó en el aura de León, estaba segura de que haría algo importante así que lo siguió, era una oportunidad que no podía desaprovechar. Como esperaba, el hombre estaba husmeando por la muralla exterior del castillo. Dado que el Palacio Dahlia no estaba bien gestionado, había muchos árboles grandes con ramas largas, lo que convertía a la niña pequeña en una sombra, así que pudo ocultar su cuerpo con facilidad. León miró a su alrededor, y luego introdujo el brazo por un agujero entre los muros de piedra. Acto seguido lo escuchó preguntarle a alguien si había llevado el dinero y del otro lado preguntar por una piedra del sello. Lagrange era la familia con el mayor número de personas que nacen con la capacidad de lidiar con un demonio de sombra en todo el imperio, o incluso en todo el continente, pero cuando alguien es incompetente, puede usar una piedra de sellado para manejarlo. Para esta familia, el demonio sombra era una fuente de fuerza y simboliza poder, aquí los demonios son más valiosos que las personas. Sin embargo, la joya roja que salió de los brazos de León, que era obviamente una piedra selladora, estaba siendo vendida como si fuera nada. La voz que se oía al otro lado de la pared exterior desapareció y el caballero se fue con el dinero. Anissa ya tenía algo en su contra, solo tendría que buscar la forma de exponerlo. El festival de invierno está a la vuelta de la esquina. Los Lagrange son la familia más famosa del imperio y se dice que son los más duros e insidiosos, pero en las noches de invierno más cortas y sin luna, celebran un banquete para olvidar el frío.
Los candidatos a sucesor deben asistir, por lo que Dietrich iría sin falta. Anissa se preparó y fue a pedirle que la llevara con la excusa de comer pudín. En un principio se negó, no quería que Derek la encontrara, pero como Anissa quiso saber a qué se refería con encontrar e insistió tanto en que ya se había vestido hermosamente, al final cedió. Las condiciones fueron no separarse de él y mantenerse callada. Entraron a la sala de banquetes tomados con fuerza de las manos. Era muy grande, no había una sala lo suficientemente grande en el palacio de Dalia que pudiera albergar el banquete. Como en las películas, una araña de cristal inoxidable colgaba del techo a mayor altura que una sala normal, iluminando la sala incluso con la noche oscura. Dietrich buscó sus asientos. Estaban dispuestos en fila y se sentaron cerca de Derek. Aún no había servido la comida y este último ya estaba bebiendo vino. Volteando a verlos comentó: «Ha pasado algún tiempo». Aunque Anissa tenía miedo al ver un aura tan podrida, se obligó a saludarlo. Él no la reconoció. Fue Dietrich quien le explicó que era su hermana. Con indiferencia la vio y dijo que no recordaba que Camila hubiera tenido una niña, pero le llamó la atención su actitud. «No pareces tenerme miedo». Dietrich suspiró en secreto, como si se sintiera aliviado de que no hubiera llamado su atención. En cuanto se sentaron, los criados empezaron a servir los aperitivos. Oh, nunca había visto a esta princesa. Un abuelo de larga barba que a primera vista parecía un alquimista le sonrió. «Bueno, me dolía la cabeza cuando entré en el castillo, pero creo que ya no me duele». «Qué extraño». «Oh, señor, usted también». «Últimamente me duele la cabeza», dijo una mujer al lado de él. Anissa limpió poco a poco el aura de los alrededores, ya que todos tenían un aura tan nebulosa y turbia como Lancel. Después de una corta meditación, el abuelo continuó diciendo: «Por cierto, ¿quién iba a decir que había una joven princesa así? Es raro ver chicas en la familia Lagrange». Sintiéndose satisfecha por la limpieza, ubicó a León. Estaba viendo a Maririn de manera codiciosa sin importar la incomodidad de la sirvienta. Esto la hizo enojar y con decisión empezó su plan para deshacerse de él. Sabía que a un hombre despreciable y con tanto poder como Derek solo le emocionaba que la gente le temiera, así que cuando mostrara temor a otra persona que no fuera él, seguramente sentiría interés. Ella empezó a mirar directamente a León y actuando para que pareciera que su cuerpo temblaba, como era de esperar. El gran duque preguntó, fingiendo estar despreocupado y con su rostro inexpresivo: «¿Qué pasa contigo? ¿Por qué ves de esa manera a León? No eres un hijo de los Lagrange, León es solo un seguidor de nuestra familia». Con lágrimas asomándose en sus ojos y aún temblando le respondió: «Pero, ese tío dijo que es un hombre más peligroso que el gran duque». «¿Qué?», preguntó Derek apretando los dientes. Siguió hablando para no dar oportunidad de que la regañaran. «Él es el hombre con quien discutiste en el jardín, ¿verdad, Maririn?» «Cierto», se apresuró a responder la criada. «Él dijo que tenía a la familia Lagrange en la palma de la mano de los Euler». «¿De qué están hablando?», gritó abruptamente León poniéndose de pie y golpeando la mesa con su puño. «Eso no es cierto, su excelencia». Pero Anissa lo tomó desprevenido con sus siguientes palabras. «También lo vi darle una joya a otro tío y recibir dinero». Derek de inmediato supo que se trataba de la piedra de sellado y aunque León defendía con desesperación su inocencia, Leatrice lo interrumpió. «León, vete, es el banquete del festival de invierno, no hagas una escena». «Su excelencia, si usted descubre que mi hermano es culpable, por favor castíguelo después del banquete». Derek la veía como si estuviera poseído y respondió con cierta niebla en su expresión: «Si haré eso, continuemos con el banquete. León, antes de irte regresa la llave». De regreso en Dalia, con su pijama puesta, Anissa entró al cuarto de Dietrich. «Esta noche dormirás sola», las palabras del niño la impactaron. «Hermano, ¿estás enojado?». «Prometiste comportarte en el banquete», le dijo alterado. Ella como si fuera obvio le respondió: «Pero ese tío es una mala persona, maltrata a hermano y molesta a Maririn». «Eso solo molestó más al niño, no necesito tu ayuda. ¿Y por qué te preocupas tanto por esa sirvienta?». Quiso replicarle que ella era buena persona, pero él la cortó diciendo: «En este castillo no existe algo como una buena persona, no les des tu simpatía, no saldrá nada bueno de eso». «La simpatía es algo bueno», dijo persistentemente la niña.
si necesitas ayuda acéptala. Dietrich es un niño después de todo. Y Maririn es una buena persona. Él estaba atizando el fuego y se giró para preguntar, ¿cómo puedes saber eso? Anissa sabía que no podía decirle que leía su aura, así que simplemente le sonrió y dijo. Solo lo sé. Con resignación, el futuro villano suspiró, por ser tan ingenua eres engañada. Ella quiso saber cuándo la habían engañado, sin embargo, él caminó a su cama diciendo. Ven aquí. Emocionada por recibir permiso para dormir con él, olvidó el asunto, después de todo, esa noche no pasaría frío. Anissa y Maririn se encontraban en el jardín rodeadas de nieve, la niña llenaba de calidez el corazón de la sirvienta al decirle que de grande sería una guerrera, así podría defenderla cuando alguien quisiera molestarla. El abuelo de barba larga se acercó a ellas. Se trataba de Lord Joseph Euclid, quien se tomó el tiempo de conversar un poco para explicar que había sido aceptado en Lagrange después de convertirse en un traidor al cortarle la garganta a su hermano, el gran duque de ese entonces. También expresó su inquietud por el color de ojos de Anissa ya que había pensado que ella era la salvadora del norte, la que según la profecía los tendría azules. Sin embargo, de la nada mencionó a Camila y a una niña. Viendo que la había puesto nerviosa le dio un dulce y se despidió prometiéndole que cada vez que lo visitara le daría más. Anissa sabía que debía tener cuidado de Lord Joseph, pero él era un erudito en Heredia, así que lo buscaba para obtener información. Ya había aprendido que la diosa tenía el poder de influenciar en los sentimientos de las personas. No puede lograr que aquellos que la odien cambien y la amen, pero si la persona es indiferente puede hacer que la favorezca. Otra cosa que le llamó la atención fue el interés del abuelo en estudiar a los demonios, pues según él, cuando la diosa fue humana aunque peleó contra ellos, su enemistad no es grande como la del dios del sol. Además tiene el poder de romper su maldición, siendo su poder el opuesto a Baal. El abuelo le regaló un árbol sagrado. La gran sombra que rodea al norte evita que crezca a menos que se le alimente con el poder de Heredia, pero al menos le daría energía. Anissa caminaba sola de regreso a Dalia cuando se topó con Dietrich. Estaba lleno de sangre. Cuando la vio se acercó a ella y la cargó, hablándole con tranquilidad, como si los cuerpos alrededor de ellos no existieran. Anissa sabía que él era solo un niño defendiéndose de adultos que intentaban matarlo, así que no lo culpaba. 5 años habían pasado y con el tiempo también muchas situaciones difíciles se habían presentado. El gran duque Derek se había enamorado locamente de Leatrice, así que hacía todo lo posible para ayudar a Alfonso a convertirse en el sucesor. Una de esas cosas era intentar matar a Dietrich. Este último hacía lo necesario para sobrevivir. Incluso utilizaba a peones como el propio Yorick. En una de esas ocasiones Anissa queriendo salvarlo llamó la atención de Derek, y aunque en ese momento la astucia del futuro villano logró salvarlos, él sabía que la niña corría aún más peligro que antes. Después de ese incidente, Dietrich se había mostrado distante con Anissa y cada vez se veían menos. En una de las ocasiones en que ella fue al jardín de Leatrice se topó con Alfonso. Cuando éste la iba a patear apareció Yorick con su demonio y la salvó. Dietrich lo había ayudado a hacer un trato con Amon, según la novela. Eso debió pasar hasta que lo nombran gran duque, pero ahora para proteger a Anissa de los hijos de Leatrice el evento se adelantó. Hacer un contrato tenía muchos riesgos. Si el amo se volvía débil, podían robarle a su demonio y este último tomaría su alma como pago por no cumplir con el plazo establecido. Anissa se entristeció. ¿Cómo era que los niños tenían que vivir en ese cruel mundo donde crecían aceptando la posibilidad de morir en cualquier segundo? En la novela La Salvadora del Norte, que era llamada Santa Charlotte, siempre era protegida por Germán y Dietrich. Al final el imperio se pone del lado de Germán, así que, ¿quién cuidó de Dietrich? Un nuevo personaje hizo su aparición, Verónica, la hija adoptiva de Leatrice. Ella era la dueña del poderoso demonio que hipnotizó a Maririn y aunque le era fiel a su madre, abiertamente mostró su apoyo a Dietrich golpeando a Alfonso llamándolo inútil. Fue a conocer a Anissa, quiso permanecer oculta en las sombras, pero fue descubierta por su olfato. Aunque la niña tenía miedo, no pudo evitar admirar su belleza, también sintió que su olor estaba impregnado de tristeza. Le recordaba al conejo de la luna que aparecía en su cuento favorito y quiso alimentarla para consolarla. Cuando Verónica se fue, el aura que Anissa distinguió, fue la más triste que había visto desde que renació. Las interacciones entre ellas dos aumentaron, aunque Yorick se negaba al considerar a Verónica un peligro.
Anissa la aceptó sin temor, pues su aura era la de una buena y cálida persona, por más que la propia Verónica quisiera hacerles creer lo contrario. Por otro lado, Dietrich intentaba con más fuerza mantenerse alejado de Anissa. Se sentía confundido, era la única que siempre podía notar si estaba lastimado o se sentía mal, podía ocultárselo incluso al propio Derek, pero ella siempre lo descubría. Su padre le había preguntado por ella, incluso de manera irónica le expresó su alegría al saber que la relación entre ellos fuera tan profunda, pero le advirtió sobre las cosas preciadas, pues con el tiempo se convierten en debilidad. Dietrich sabía lo que significaba, era una amenaza directa contra Anissa, pero el verdadero propósito era acabar con él. Lord Joseph estaba preparando todo para irse a refugiar al bosque Romandolf, es un lugar que se mantiene neutral entre los Euclid y los Lagrange. La guerra entre las dos familias estaba por estallar y quería que Anissa lo acompañara como su asistente, pues pensaba que no podría sobrevivir. Ella se negó. En la historia original Dietrich había usado a la verdadera Anissa como un arma contra Germán, así que ya había hecho planes para escapar antes de que ese día llegara, pero en este momento se quedaría a su lado. Él también era un niño y no había un adulto que lo protegiera en este mundo infernal. Como el abuelo siguió insistiendo, ella fue lo más clara posible. Confío en Dietrich, porque somos familia. Con resignación, el abuelo le dio una joya, con la advertencia de que no la vendiera. También le dijo que le ayudaría a potenciar sus poderes cuando se manifestaran. Dietrich apareció, había escuchado todo, la regañó por ir sola al palacio principal y dejar innecesariamente Dahlia, como si ya fuera natural para ellos dos, puso sus manos bajo sus brazos y la cargó. El abuelo le preguntó la razón de su sonrisa, sin embargo, cuando Anissa volteó a verlo, su cara era tan inexpresiva como siempre. Resignada pensó, aunque sea un niño lo suficientemente malvado como para utilizarla, y ni siquiera se alegrara al saber que no lo dejaría, no se daría por vencida con él.